Vamos entonces a continuar esta segunda parte de las preguntas para nuestra expositora, la doctora Arcelia Martínez. Como se había convenido, van a participar dos universidades de las que están a distancia. Y entonces le toca el turno a la Unicatólica y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por parte de la Unicatólica, el portavoz va a ser William Palta, que pues nos va a decir algunas preguntas, comentarios o cuestiones que tengan allá en Cali, Colombia. Así que adelante, William. ¿No se oye? A ver, William, adelante. Adelante, somos todos oídos. ¿Ya se ha conectado? Todavía no. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Zapata. Juan Carlos. Hablo aquí de Unicatólica. Sí, bueno, tenemos 4 preguntas para la expositora. La primera es: ¿cómo ha afectado el fenómeno del Brexit y cómo se ha sentido este fenómeno cómo ha acontecido este fenómeno con respecto a la educación superior en Gran Bretaña? A nivel de educación superior, ¿cómo son las tendencias con respecto a los programas o carreras? ¿Y cómo funciona el sistema de becas para extranjeros? Nuestra tercera pregunta es: ¿cuál es la percepción de este sistema frente a los rankings? Y nuestra última pregunta: ¿cuál es la posición de la academia respecto a los fenómenos que tienen que ver con el terrorismo, la guerra y la cultura de paz? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola Juan Carlos, muy buenas tardes. No sé si tengo respuesta a todas tus preguntas, pero bueno, voy a intentar como darte una respuesta al conjunto, ¿no? No sé todavía cuáles son las consecuencias a partir del Brexit, pero me figuro que va a haber consecuencias en términos de las becas, por ejemplo, que había para estudiantes de la Unión Europea. Los estudiantes overseas, que son los que venimos o vamos de países que no parte de la Unión Europea, pagamos ciertas colegiaturas con un monto más alto que los estudiantes ingleses, ¿no? Pero los estudiantes europeos, los adscritos a la Unión Europea, tenían un sistema muy similar, que eran parte de la Unión Europea. Entonces me figuro que esto va a tener un incremento en colegiaturas y en el sistema de becas, ¿no? No lo desconozco hasta ahorita qué está pasando, pero sí había un apoyo especial y colegiaturas más accesibles, digamos, por ser parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Y eso no a su vez hará caer la matrícula, el número de estudiantes? Pues me figuro que en principio sí. Digo, tenemos que ver las consecuencias en el próximo año, 2 años, ¿no? Sí, pero sí va a ser sí es algo que debe preocupar mucho, ¿no? Becas para extranjeros, bueno, es un poco esto. Ahora la Unión Europea son extranjeros, ¿no? Y para el caso de los overseas o los estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea, sí hay un sistema de becas, pero es muy limitado, ¿no? O sea, básicamente los estudiantes overseas van con becas de sus gobiernos, ¿no? Que es el caso mío y de muchos compañeros. Sí hay un sistema de rankings, y a partir de
se asignan más recursos a las universidades, son fondos públicos, ¿no? Entonces, si tú estás rankeado como un mejor departamento, hay un sistema de estrellitas, ¿no? Tienes acceso a más financiamiento para contratar más profesores, para pues tener una planta docente más extensa. Vaya, sí importa, ¿no? En términos, ¿cuál es la posición de los académicos? Siempre son muy críticos, ¿no? Pero bueno, pues respecto al tema del terrorismo y la educación para la paz, cuando yo estudiaba, fue en el año 2000, fue el incidente de la cosa terrible de las Torres Gemelas, y después, bueno, todo el tema cuando llega Bush al poder, ¿no? Y hay todas unas manifestaciones lideradas por estudiantes de todo el país, ¿no? En Londres, paralizaron Londres porque no querían que Tony Blair estuviera apoyando la invasión a Irak, ¿no? Son universidades muy críticas respecto a las posiciones de invasión, ¿no? Necesariamente sin fundamento. Ahora, bueno, llevo años que no vivo allá, entonces no sé cuál sea su posición respecto a los últimos acontecimientos de terrorismo en Europa, ¿no? Pero bueno, es una masa crítica, son muy, 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 muy participativos, a pesar de que están desencantados de la política, ¿no? Los niveles de votación y de participación en votaciones son bajos en toda Europa, no solo en Inglaterra. La sociedad sí participa en temas de manifestaciones anti-war, ¿no? En New York había una anti-war society, de hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es de Juan Carlos. No sé si hay otra pregunta. No. Ahora seguiríamos con Aguascalientes, ¿no? Así que entonces esperamos que se conecten con nosotros de Aguascalientes, Rubí Peniche o alguien. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rubí. Pues hola, doctora Arcelia. Hola. Con base en los datos que nos mostró de forma muy interesante, tengo un conjunto de preguntas de mis compañeros. La primera es respecto al nivel de remuneración que tienen los profesores y en caso de que existiera algún programa adicional de estímulos para ellos en educación superior. Otra, ¿por qué al parecer tienen más probabilidad de ingreso los hijos de padres extranjeros? Es un dato que nos llamó mucho la atención en la exposición. Un dato numérico y estadístico también que nos llamó mucho la atención en la presentación es respecto de un rango de edad que fue mostrado de 25 a 34 años, que equivale al 46% de los alumnos que están inscritos. Entonces no sé si se pueda ahondar un poquito más en eso, por qué ese rango y dónde están los de 18 a 24, ¿no?, de edad. Hay otra pregunta un poco más extensa enfocada a la flexibilidad curricular. Aquí se quiere saber un poco más del impacto, de la importancia o trascendencia y de los resultados académicos a través de esta flexibilidad. Si nos puede platicar un poco más. Y son esas que tenemos. Ok. Tipos. Sí, bueno, a mí también me llama la atención, pero lo que quería mostrar del tema de los estudiantes de nivel educación superior, que la tasa es más alta entre aquellos que tienen padres extranjeros que padres nativos, también me llama la atención, pero tiene que ver con esta política de igualdad y equidad. No tendría la respuesta de por qué, pero yo lo que quería apuntar es el dato de que el hecho de que seas hijo de padres de Bangladesh, o sea, nacido ya en Inglaterra, pero que tus papás sean de origen bangladeshi o que seas hindú o que seas de otro lado, no va a hacer que te quedes rezagado en el sistema. O sea, puedes acceder al sistema e incluso estas tasas son superiores. La pregunta por qué, no, yo solo quería mostrar el dato por el tema de lo equitativo que puede ser el sistema inglés, aunque sea caro, porque sí vimos
los costos, ¿no? Y que el financiamiento privado es importante. O sea, el financiamiento, lo que paga el estudiante y que asume costos en términos de pedir un préstamo, ¿no? Que eso es bien diferente que en este país, ¿no? Bueno, el porcentaje de los alumnos, ¿por qué dices que 25 a 34 años? Bueno, tú estudias un posgrado después de los 23, 24 años, ¿no? Entonces, cuando estás estudiando un doctorado, pues tienes alrededor de 30 años, más o menos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los otros estudiantes? Pues están terminando su Upper Secondary School y su Bachelor Undergraduate o Bachelor Degree, ¿no? Yo puntualizaba de la flexibilidad curricular, queriendo hacer como una reflexión de que esto viene desde muy temprana edad, ¿no? Que hay un currículum nacional, sí, fijado por el Departamento de Educación, pero que en este currículum nacional la escuela misma puede hacer algunas, puede hacer adecuaciones, ¿no? No tiene que ser, no es rígido. Y luego hay una doble flexibilidad, porque y no estoy hablando necesariamente de la educación superior, sino desde dónde empieza esta flexibilidad. Y ya entre los 14 y los 16 años, el alumno mismo puede escoger qué asignaturas llevar. Eso es impensable en México, ¿no? O sea, tienes el currículum y tienes que llevar tal, ¿no? O sea, no tienes como opción para escoger. Y mi reflexión venía que cuando queremos entender el sistema educativo inglés en la parte superior, de educación superior, pues tenemos que ir viendo todo como esta construcción del currículum y de la flexibilidad desde muy temprana, desde una formación más temprana. Entonces, ¿qué efectos puede tener eso? Bueno, pues la gente se forma en esta es una opinión, ¿no? Se va formando y se va especializando en temas específicos que le interesan y no necesariamente tiene que llevar una serie de cosas que no le interesan y que a lo mejor no le van a servir en su vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no es lo que es fijo? Pues las matemáticas, el inglés, geografía, ¿no? Y algunas materias, ciencias, por supuesto, y se van añadiendo otras materias como educación musical, educación artística, manualidades, infinidad de cosas al gusto y a las, pues no solo al gusto, ¿no? Como las habilidades de los niños. El tema de remuneración, entiendo que los docentes en Inglaterra están bien remunerados, es una profesión que todavía goza del respeto, ¿no? Y sí hay programas de estímulos, o sea, tampoco conozco exactamente cómo son los programas de estímulos, pero no existe algo nacional como en el caso de México, ¿no? Para los docentes de educación básica o algo como el SNI tampoco, ¿no? Para el caso de docentes de educación superior. Entonces depende cada universidad que tiene esta posibilidad de autonomía para fijar sus programas de estímulos con sus financiamientos. Operan con mucha autonomía las universidades, pese que tienen financiamiento público, ¿no? Hay mucha autonomía para la toma de decisiones y para la gestión, y la gestión se deja a privados, ¿no? Un funcionario de una universidad no es un funcionario público. Como en otros lados, ¿no? Pues serían como mis grandes comentarios. Pues muy bien, muchas gracias tanto a Aguascalientes como a la Católica. Y pasaríamos ahorita a ver algunas de las preguntas, porque pues la exposición de la doctora Arcelia pues provocó muchas preguntas, comentarios que creo que lamentablemente por la extensión y por el tiempo limitado que tenemos no será posible contestar a todas, así que pues habrá que hacer una selección de aquellas que se puedan contestar en este lapso de tiempo. Es que hay muchas y a ver, ¿no? ¿Cuáles son los logros de mantener a Gran Bretaña en una educación que carece de un diseño de programa estandarizado? Bueno, pues eso me pregunta los 64,000. A mí me parece que es una ventaja. Hay cosas en términos de
La estandarización tiene que ser en términos de los primeros aprendizajes, los aprendizajes de tu vida en términos de matemáticas, de ciencias, lo básico, ¿no? Pero para educación superior no sé si hay un conocimiento estandarizado, ¿no? O sea, hay tantas materias, no sé qué contestar esta pregunta. Otra pregunta tiene que ver con la globalización, ¿cuáles son los efectos? Pues sí, insisto, sí creo que va a haber efectos en términos quizá de la matrícula de estudiantes de educación superior que quieran ir a estudiar a Inglaterra, ¿no? Porque no van a tener las mismas becas. Es posible, ¿no? No sé si ya este año se dio, pero es posible que que se reduzca la matrícula. Sí, yo creo que tanto las becas como las visas, ¿no? Además. Los permisos Y además, algunos estudiantes, como estudiante tienes un permiso limitado para trabajar algunas horas y con eso te ayudas, te financias tu manutención al menos, ¿no? Y si ya no tienes permiso de trabajar, o sea, hay una complicación que yo creo que no sé si ya alguien la está estudiando, yo no la he estudiado, ¿no? Pero seguramente que sí va a haber consecuencias. Indicadores objetivos, que si existen indicadores objetivos medibles que indiquen de manera precisa lo que el usuario busca al elegir una carrera para su desarrollo profesional. Dentro del sistema de calidad de la universidad existen indicadores objetivos medibles que indiquen de manera precisa lo que el usuario busca. No le entiendo la pregunta, perdón. Dentro del sistema, ¿me entiendes? No, yo creo que no hay, o sí, habrá algún país así que tenga tanta correspondencia entre lo que quiere la persona y lo que ofrece la institución o después lo que ofrece el mercado laboral. No creo que sea, pues a lo mejor es deseable, pero posible, no lo veo así. Así que, pues más bien es una oferta que es muy variada y que bueno, pues cada quien con sus necesidades y sus aspiraciones, y después viene la prueba del mercado laboral, ¿no? Que es otra situación. Lo que veíamos en las estadísticas que les mostré muy someramente, porque además se veían muy mal, al menos en la presentación, es que hay pues necesariamente una relación importante entre tus años de escolaridad y tu empleabilidad, ¿no? Las tasas de desempleo son bajas en Inglaterra y mientras más, es clarísimo el tema de retornos económicos, que mientras más educación tengas y mientras más logres estos acumulados, vas a tener unas tasas de desempleo menor, ¿no? Pues el mercado laboral, ¿no? Responde sí están saliendo con la capacitación y con los requerimientos que le está pidiendo el mercado laboral. No hay una brecha ahí, ¿no? No está tan grande como el otro. Y algo importante cuando mostraba como la estructura del sistema educativo, ¿no? Igual que, bueno, en México, al menos hasta el planteamiento, el modelo, ¿no? De distintas salidas, si no quieres estudiar una educación superior y puedes estudiar algo en la vocacional, ¿no? Como en Inglaterra también está este sistema, pero pues nos llevan años de ventaja y ellos lo tienen mucho mejor estructurado y sí hay salidas, hay la brecha además es importante, entre los que tienen una educación secundaria o vocacional, no necesariamente superior, no es tan amplia en términos de salario, ¿no? O sea, una persona ya con un nivel de Upper Secondary School puede ganar un salario decente que le alcance para pagar una hipoteca, para comprar un coche, para viajar de vacaciones, ¿no? Que aquí en México pues está imposible, si no tienes, ¿no? Podemos decir que es una sociedad más homogénea. Una sociedad más homogénea. Claro que hay críticas, hay quien dirá que no, sí, pero claro, bueno, lo vives en el día a día, ¿no? Y perdón que recurra a los ejemplos caseros, pero el taxista que te llevaba a la universidad había ido las vacaciones pasadas a Cancún, ¿no? El que te rentaba en la casa, a mí me rentaba una casa donde yo viví un par de años, una persona que no había completado la educación universitaria, pero ni de lejos. Entonces,
es una sociedad en un sentido más igualitaria, ¿no? Si quieres, de la universidad de esta hojita, como para ¿Esta? Sí, otras 2 o 3. Me preguntan sobre la deserción. Las tasas de graduación son de más del 80% a nivel superior, ¿no? O sea, poca gente deserta del sistema. O sea, ya que llegaste ahí, es muy difícil que te vayas, ¿no? Como que hay, como dijiste, que hay muchos apoyos para que termines, ¿no? Para que completes tus Hay estudios. apoyos para que completes, muchos apoyos para que completes tus estudios, ¿no? Y también radica mucho quizá en este tema de las tutorías, ¿no? O sea, no estás solo como estudiante, ¿no? Todo el tiempo puedes ir como planteando dudas y planteando un acompañamiento y tienes oportunidades, ¿no? No te corren del sistema, pues, ¿no? ¿Qué otras? Bueno, aquí esta era una pregunta de Catalina, ¿no? Sobre la deserción. Pues no sé si tengamos... ¿Considera que el sistema de educación superior en Inglaterra es bastante riguroso? Híjole. Decía un amigo, no es tan difícil entrar, es difícil salir, ¿no? Y es una opinión de otro colega que estudió un doctorado. Yo pensaría, quizás es más difícil entrar a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que te pide el sistema inglés, pienso en el tema del doctorado, por ejemplo, es todo este tema de la estructura y que resistas como esta autonomía de plantearte las preguntas, hacer los ensayos. No sé si eso es riguroso o no. A mí me parece que en cierto sentido sí exige mucha autodisciplina, ser autogestivo, ser autónomo, ser muy disciplinado, pero no sé si eso es ser riguroso. O sea, ¿qué es riguroso, no? En México no te piden quizá eso, pero te piden que cubras un montón de materias, ¿no? Y que hagas un montón de exámenes y departamentales. Entonces, bueno, pues son niveles distintos, ¿no? Es preponderante la calidad de la oferta como la demanda. O sea, sí es más importante la calidad de la oferta que la demanda. Ay, me preguntan cosas que no sé cómo contestar. No, pues más de las que sean posibles de ser respondidas, porque algunas son más difíciles. Bueno, otra cosa, que aquí habla del grupo de examinadores externos, ¿no? En el sistema inglés también opera desde el nivel básico, el nivel superior cambia, ¿no? Todo un sistema de inspección. O sea, la educación, no la quiero llamar básica porque está incorrectamente, no es correcto llamarla así, pero la educación, hasta antes de la educación superior, opera también con este sistema de tutores, y otro fuerte elemento y componente es el tema de la inspección para que ver que se están cumpliendo estándares de calidad, que es un externo, y luego son agencias privadas, por cierto, ¿no? O sea, no son públicas, se contratan tanto para elaborar los exámenes, se contrata, no los hace un cuerpo burocrático, ¿no? Los hace un externo, son empresas, y también la supervisión, la inspección es así externa. Y en el caso de la educación superior, bueno, pues hay estándares, sí hay supervisiones, es otro departamento el que lleva esto, y ¿qué cuenta? Un poco como en el caso mexicano, para que tú evalúes un departamento, tienes que ver el número de publicaciones que tienen sus distintos académicos, ¿no? Es un poquito como en México, ¿no? El número de publicaciones que tienen, en qué revistas están publicando, el número de graduados que tiene, el número de estudiantes, todo eso suma puntos, ¿no? Y a partir de eso también
entran en los rankings y es que las universidades reciben un mayor financiamiento, ¿sí? Y pues eso es como lo que podría decir del tema de cómo se examinan a las universidades inglesas, ¿no? Ahora, yo creo que ahora ya podemos plantear algunas preguntas aquí en la sala, porque bueno, como ya dijimos, son tantas las que nos mandaron por escrito que pues no es posible pues ni siquiera leerlas todas, pero pues yo no sé si después habrá oportunidad de que las manden en algún correo para que con más tiempo la doctora Arcelia pueda hacer algunos comentarios sobre ellas. Digo, en el caso de que bueno, eso sea posible para ella. Y entonces ahora, pues aquí en la sala tendríamos unas 2 o 3 preguntas, dado el tiempo que tenemos, unos 15 minutos. Así que bueno, pues comenzamos. ¿Quién quiere? A ver, ahí tenemos una pregunta, ahí en la izquierda, Luis. Es arriba a mi izquierda. Sí, adelante. Mi pregunta es sobre si tiene datos acerca de cuántas instituciones de educación superior están inscritas en el tuning, o bueno, vamos, cuántas entran en el proceso de Bolonia, porque, bueno, lo que hacían, la pregunta que decían hace rato del Brexit y su impacto, creo que no tiene tanto, porque al parecer la Unión Europea como tal no tiene injerencia en temas de educación, para eso está el espacio europeo de educación superior, ¿no? Que es independiente a la UE. No tengo el dato, perdón, ¿no? Lo puedo conseguir, pero no. Gracias. Uh-huh. A ver, acá. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo es la actividad que haces con el tutor. Nos había dicho que había ocasiones que iba como un maestro a dar tipo clase seminario, pero que iba con un tutor. ¿Es algo, vas con este tutor de manera individual o es por grupo o cómo es la ayuda? Sí, es por grupo. ¿Por pequeños grupos? Por pequeños grupos. Un tutor se le asignan entre 6 y 10 estudiantes y tienes como horarios de clases, ¿no? Y en ese horario de clases exploras como a más profundidad algunos textos, ¿no? Y entonces funciona, es un grupo pequeño y funcionas todo el tiempo como en estos, pues sí, no es un seminario, es una clase, digamos, pero planteada a partir de preguntas, ¿no? O sea que la clase grandota se divide en pequeños grupos, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo es? Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, Hay un auditorio de... hay una 200. auditoria como un poquito más grande y de ahí te dan tu clase, ¿no? Y después tienes espacios en grupos, o sea, para un grupo de 100 estudiantes habrá 10 tutores, quizá poquito menos, ¿no? Se divide en grupos Y ese de tutor te acompaña no para temas psicológicos, no para temas personales, para el tema como de la clase, ¿no? No dudo que habrá ya cada vez más otros espacios de tutoría, ¿no? Quiero, bueno, decirles que parte de lo que les he contado tiene que ver mucho con mi experiencia. Yo soy especialista en temas de evaluación educativa, me han invitado a esta sesión porque yo les dije mis limitaciones, de que no conozco muchas de las cosas que están operando actualmente, pero que con mucho gusto les venía a platicar mi experiencia para que un poquito vieran como las grandes líneas por donde trabaja el sistema inglés, ¿no? Sí. ¿Alguien más? A ver. Uh-huh. Entonces primero acá y luego. Bueno, aprovechando. A ver. ¿Ya? ¿Lo apagó? Ya. No, tampoco. Ya. Ahora sí. Hola, me llamo Carlos y justo con respecto a lo que acabas de comentar, lo acabas de decir, tu área es la evaluación educativa. ¿Me podrías mencionar cuál es la diferencia institucional, por ejemplo, de las universidades en Gran Bretaña versus las universidades mexicanas con respecto a los procesos de evaluación educativa? La diferencia institucional en Gran Bretaña
versus en México con respecto a los procesos de evaluación de qué, de los docentes o de los estudiantes. Pues es que evaluación educativa incluye planes y programas, procesos de acreditación, incluye evaluación del aprendizaje, evaluación de la docencia, no como en esta parte integral, cómo lo van juntando para llegar hacia una educación de calidad a través de las propuestas de mejora educativa que parten de la evaluación. Ok, bueno. La pregunta es súper amplia, ¿no? Y me exigiría como saber muchas cosas del tema de educación, o sea, insisto, lo que quiero comentarles es, yo hago evaluación educativa de políticas y programas, esa es mi área de expertise, ¿sí? Trabajé en el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación haciendo directrices de política, ¿no? Mi área de expertise es evaluar como los grandes bloques de políticas y programas, ¿no? Para financiamiento de educación a niños indígenas, a niños migrantes. Incluso trabajamos un proyecto de evaluación, bueno, hicimos una propuesta de directrices para mejorar la formación inicial de docentes, que es como donde tengo más conocimiento en el caso de México, ¿no? O sea, como el tema de las normales, ¿no? Te mentiría si te digo exactamente cómo funciona todo el sistema de planeación y evaluación del sistema inglés o el sistema mexicano, porque no es mi tema de investigación, ¿no? Vine un poquito a cubrir a Pedro, porque no pudo venir y con mucho gusto dije, le voy a platicar mi experiencia y voy a presentarles algunos datos en general del sistema inglés. Lo que he platicado en esta sesión es un poquito cómo desde mi mirada y a partir de la experiencia como tutora y como estudiante y con los datos que tengo funciona el sistema inglés. La evaluación, hasta donde yo tengo conocimiento, es autónoma en el sentido de que la universidad pues fija sus estándares y depende de cada programa, o sea, no te puedo hablar de todos los programas, depende de cada programa de licenciatura, de maestría o de doctorado, ¿no? Hay universidades en las que solo evalúas a partir de ensayos, hay universidades que, a los estudiantes me refiero, hay universidades en las que evalúas con exámenes y con ensayos, y depende el grado, o sea, no te podría hablar de una tipología porque no sé si la exista siquiera, ¿no? Entonces, bueno, perdón que no te puedo como responder esa pregunta porque me preguntas una cosa que no sé, ¿no? Básicamente, discúlpame. Y también, por ejemplo, de lo que se conoce, de lo que sé por la literatura, pero también por experiencias de gente que conozco, por ejemplo, para ingresar como profesor titular de una universidad de estas es muy, pero muy complicado, ¿no? Tienes que tener una trayectoria, una obra, en ciencias sociales y humanidades muy destacada y de muchos años, de muchas cosas. Entonces ahí es muy complicado y la evaluación la hacen dentro de los departamentos, ¿no? Entonces si hay alguna vacante, pues se juntan una comisión del departamento y bueno, pues ahí entre ellos ven qué es lo que van a evaluar, si la experiencia docente, más la producción, más las aportaciones, más no sé qué tantas cosas, ¿no? Incluso en algunos lados hay como un criterio, además de estos, por ejemplo, cuánto dinero puede conseguir el profesor en proyectos para el departamento, ¿no? Entonces, son cosas que, como dijo Arcelia, se hacen casi siempre a nivel muy local de los departamentos, de los distintos departamentos de las escuelas y, algunas no son facultades, son escuelas o programas, ¿no? Eso que decías es muy importante porque las universidades tienen muchísima autonomía para decidir, en efecto, ¿no? Cómo van a hacer la contratación de profesores y cómo van a evaluar a sus alumnos. O sea, es que no es como en México, ¿no? Que tienes como la política para todos, ¿no? Y bueno, por subsistema. O sea, allá, pues como concursas aquí una plaza en una universidad pública, ¿no? Ahí pues depende de tus credenciales, tu experiencia, tus años frente a grupo. Sí conozco docentes, compañeros míos que se quedaron en el sistema inglés como docentes
y se han movido un poquito, ¿no? Están en De Montfort, otros están en Escocia, ¿no? O sea, tampoco es imposible, ¿no? Sí. Pero cada universidad fija sus estándares, ¿no? Y bueno, pues como en México, o sea, hay universidades donde es mucho más competido, ¿no? Oxford o Cambridge deben ser pues muy difíciles de... Casi, sí. Amartya Sen es profesor en Cambridge, ¿no? O sea, imposible no es, ¿no? Pero se fija en cada universidad. Tienen, insisto, hay un financiamiento público muy importante. O sea, hay que dividir el gasto en educación, en educación superior, un gasto importante lo hace el gobierno, ¿no? Con este financiamiento público de más del 50%, y otra parte importante lo hacen los privados, ¿no? Pero a la hora de la toma de decisiones en las universidades, es de verdad el ámbito local, la universidad quien decide muchas cosas, ¿no? Hay mucha autonomía. Bueno, a ver, otra pregunta por allá, arriba, sí, por favor. Antonio Reyes, de la Facultad de Medicina, de aquí de la UNAM. Y mi pregunta es con respecto a los planes y programas de estudio. La Unión Europea es un conjunto de países pobres y ricos, también con muchas diferencias. Inglaterra también tiene universidades de alto nivel y bajo nivel. ¿Hay alguna política para estandarizar planes y programas de estudio? No. O sea, siguen cada quien su autonomía, y las que tienen mayor éxito, bueno, no sé si se trata de, si la OCDE o la misma Unión Europea trataría de ver cuál es el mejor sistema para homogeneizar los planes de estudio. Pues es que no hay homogeneidad de planes y programas ni siquiera dentro del Reino Unido, ¿no? Okay. No hay tampoco de la educación básica. Tienes una alternativa, bueno, tienes un currículo nacional, pero dentro de todo ese currículum hay distintas asignaturas y puedes tú como escuela decidir en cuáles te vas a enfocar, ¿no? Ahora a nivel superior, pues tampoco, ¿no? Lo que yo quisiera decir en ese sentido es un poco con el sistema de los acuerdos de Bolonia, era que más que homogeneizar planes y programas, era el de establecer el sistema ese que se llama STS, que quiere decir, bueno, es un sistema de transferencia de créditos académicos. Entonces, esto quiere decir que las distintas universidades que firman el convenio de Bolonia, pues toman el acuerdo de decir, por ejemplo, bueno, una clase de física teórica cuenta 4 créditos. Si es teórico-práctica, cuenta 8 créditos. Entonces, todos estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, en el tiempo y en el valor. Y a través de eso, podemos entonces, ya que lo convenimos, reconocer que alguien que haya estudiado en tal o cual universidad esa materia, pues le vamos a valer los créditos cuando regrese a su universidad y le contemos el total de créditos. Entonces, ese es el sistema de transferencia de créditos que ha sido muy exitoso en la Unión Europea, y esto les ha permitido pues realizar mucho estos programas que tiene tan intensos de movilidad académica como el programa Erasmus, ¿no? Entonces, en eso sí hay un acuerdo, pero en cuanto a la estructura, los contenidos, eso, como dijo la doctora Martínez, es muy de cada programa, incluso hasta muy de cada disciplina, ¿no? O de cada programa de estudios. Entonces, en ese sentido sí están esos acuerdos, pero en cuanto a cosas muy como de organización, no de contenidos. Sí. A ver. Adelante, sí. Por aquí, por favor. Y esta creo que ya sería la última, ¿eh? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Soy Marta Valle, de la Facultad de Contaduría. Gracias, doctora, por compartir con nosotros sus experiencias en el sistema educativo inglés. Tuve la oportunidad de estar este verano un poquito conviviendo con los planes de la Universidad de Oxford, porque mi hijo trabajaba en esa universidad. Entonces,
me di cuenta, no sé si es una falsa apreciación mía, que nuestros planes de estudio a nivel licenciatura, porque solamente me enfoqué a nivel licenciatura, en México y en la UNAM, que son también en otras universidades, están como muy saturados, como que los chicos terminan cansados. En nuestra facultad, en primer semestre llevan 7 asignaturas, lo cual no les permite realmente reflexionar, experimentar, dedicarse a hacer ciertas actividades que complementen, digamos, la información, a crearse hábitos de estudios valiosos, ¿no? Esa fue la impresión que me dio a mí. No sé si estoy en lo correcto, usted nos podrá decir, porque finalmente sí fue estudiante por mucho tiempo por allá y además tutora, como nos lo dijo. Sí. Gracias, doctora. Gracias, Marta. Pues justamente lo que señala, yo sí lo viví, ¿no? Y en efecto el problema es la saturación ¿no? de los planes. Y justo como trataba de comentar, cuando me tocó ser tutora, un curso, dicen, en este curso vamos a ver distintos temas, ¿no? O sea, vamos a ver, me tocó dar un curso así gigante, ¿no? Para que vean problemas socioeconómicos de los países en desarrollo, que no se dice en vías de desarrollo, es políticamente incorrecto, ¿no? Pero entonces era un libro, bueno, llevábamos un libro como base y como algunos papers y documentos adicionales. Y teníamos que cubrir en el semestre donde me tocaba ser tutora, fui tutora 3 semestres distintos, ¿no? Teníamos que cubrir 5 o 6 temas grandes, bloques, ¿no? Y la bibliografía, había una bibliografía básica y ya sobre cada tema específico que el alumno quisiera profundizar, era su elección, ¿no? En efecto, comparado con México, coincido con usted, ¿no? En la flexibilidad y de escoger los temas. Comparado con México, a nivel licenciatura, sí era así. Y a nivel maestría, creería yo mucho que tanto la licenciatura como las maestrías están enfocadas no en saberes enciclopédicos, sino en temas, y que el alumno tenga posibilidad de escoger en qué se quiere especializar, ¿sí? Sí, contrasta mucho con México. Yo ahorita soy docente en la Ibero, y me dieron el programa, ¿no? De todo lo que tengo que enseñar, y sí es amplio, ¿no? Sí es amplio, son muchas lecturas y coincido con usted, no les da tiempo de tener, bueno, ni terminar de leer, pues ya mucho menos hacer mapas mentales, apuntes, notas, ¿no? Entonces llegan recién. Creo que esa es la ventaja del sistema inglés, ¿no? Y no es que sea barco, ¿no? No es que como no cubres todo, no vas a aprender igual, ¿no? Es una forma distinta de aprendizaje, ¿no? Hay temas, eso es la lectura obligatoria, pero tú enfócate, selecciona como los temas que más te llamen la atención, o los subtemas, porque los temas los tienes que cubrir, los subtemas, las líneas que se abren de cada tema, y en eso te vas a ir especializando. Sí contrasta mucho. Aprendes a discriminar, ¿no? Mucho. Sí, bueno, coincido con usted. Creo que su apreciación es la misma que tengo yo de cómo lo viví, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de despedir y de agradecer a la doctora Martínez su brillante participación, pues yo les quiero hacer un comercial. ¿Qué pasó? No, sí, adelante con el comercial. Me gustaría hacer un par de anuncios después. Sí. Bueno, entonces les quiero recomendar una lectura que yo creo que les puede resultar muy interesante en esta visión panorámica de lo que es la educación superior. Y es una serie de publicaciones que edita GUNI, que es la Red Global Universitaria para la Innovación, que se llama Higher Education in the World, Educación Superior en el Mundo, y es una serie de informes
en los cuales participan pues académicos de muchos países y abordan en cada informe que es bienal, cada 2 años, un tema, digamos, relevante para el desarrollo de la educación superior en el mundo. En este caso, este es el número 6 y su tema es la universidad socialmente responsable. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, este ejemplar, que es una síntesis del informe general. Esta síntesis, bueno, es, digamos, manejable, tiene 150 páginas, pero si quieren ver el informe completo de 500 páginas, pues también lo pueden ver. Y esto está en internet. Les voy a dar el sitio, es www.guni, Guni es G-U-N-I latina, Guni Network, todo junto, guninetwork.org. Entonces ahí están las 6 síntesis de los informes y además está el informe completo. Entonces me parece que es un instrumento útil, interesante, para tener pues un panorama general, porque aquí participan, bueno, nada menos en esta edición participaron como 80 y tantos autores de todas partes del mundo y pues hay cuestiones muy, muy interesantes que les pueden ayudar mucho a pues tener un panorama general, global, de lo que es la educación en los distintos países, que es, digamos, uno de los motivos de esta edición del curso interinstitucional. Jorge, no sé si tenías avisos. Sí, una es que también acaba bien el anuncio, o sea, el volumen 6 de la serie es recién presentado en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y tú participaste ahí, entonces también dilo, o sea, bueno, hay que acabar bien. Bueno, sí, porque bueno, sí, por eso lo conozco, pues. Sí, bueno, voy a mandar una reseña del informe y pronto la van a publicar. Entonces, habría que acabar bien. Entonces, el anuncio tiene que ver con esto, de que en la bibliografía sobre el tema de hoy, creo que si la revisan pueden ustedes complementar muy bien lo que hoy fue incluso una nueva dimensión que no hemos abordado en los análisis comparativos, que es el programa en sí, la experiencia personal de alguien que está ahí y lo vive y nos lo participa. ¿Se acuerdan que había los problemas de la comparación? Creo que hoy se agrega un nuevo problema, en términos de que hay una nueva dimensión que hay que comparar, que es esto, el currículum, la experiencia, los tutores, ¿no? Que habría que agregar. La dimensión personal. La dimensión de la experiencia personal, ¿sí? En ese sentido me quedó ahí una pregunta que después quizá la pudiéramos plantear en lo que sería el segundo anuncio. A partir de la próxima semana se abre en la página del programa una ceja que se va a llamar preguntas. Y para cada una de las sesiones, todas las preguntas que han llegado por escrito y que se han planteado aquí van a aparecer. La idea es, el problema es que tenemos gente muy importante que es normalmente muy ocupada para contestarlas, pero la idea es hacer intercambio de las preguntas y posiblemente algunas personas pueden empezar a contestar esas preguntas porque nos rebasan, ¿no? La cantidad como para contestarlas aquí. Entonces, a partir del martes, esa sección de preguntas estará y se van a incorporar. Y la otra sería que el GUNI lo ponemos, incluso hay 2 ediciones, una grandotota y la visión corta, las ponemos a su disposición en la página del curso. Sí, ahí ponemos la liga, ¿no? Yo ya lo bajé y ya hice una cosa. Bueno, para que pues lo puedan ya está listo entonces. ¿no? Para que esté en el curso, ¿no? Muy bien. Entonces, y muchas gracias. Y doctora, muchas gracias. Y la pregunta que ahí me quedó es, ahorita se planteaba la formación que da la universidad, que me da la impresión que al tener programas tan amplios, por ejemplo los de la UNAM, la posibilidad de la interacción comunitaria es de cierto tipo, a diferencia en otros contextos universitarios donde hay una vida mucho más rica en términos de posibilidades. Aquí tenemos una zona cultural bellísima, con muchas cosas, pero que solamente creo que la estadística más reciente es del 15% de los estudiantes conocen o han ido alguna vez a nuestra zona cultural aquí en CEU,
¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, que queda en el aire, pero en términos de una nueva dimensión, ¿qué pasa con la interacción comunitaria, social de los estudiantes? Aquí solamente nos juntamos, tanto los académicos como los estudiantes, cuando hay problemas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, doctora, muy enriquecedora su participación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias también a todos ustedes y a quienes estuvieron con nosotros en las sedes a distancia. Nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes.